Isabel, el de mis compañeros Ángel y Felipe. Estamos de nuevo aquí en otro video de nuestro super canal sobre historia moderna y contemporánea, el cual, como ustedes saben, hace parte de nuestro proyecto final de dicha materia, en el cual hablamos un poco sobre lo que es la Segunda Guerra Mundial. En el video anterior hicimos un pequeño resumen a grandes rasgos de lo que era esta, de lo que fue esta. Ahora vamos a centrarnos en aspectos un poco más específicos, contando más a detalle, pero recordando siempre que este canal es historia para tontos. Lo que queremos decir es que es historia que podemos comprender, que vamos a hablar como si fuera una conversación de café cotidiana. Entonces, en este video vamos a hablar, por mi parte, sobre la Guerra del Pacífico y lo que esta significó en todo el aspecto de la Segunda Guerra Mundial. Mis compañeros, Yo hablaré un poco acerca de una microhistoria de la Segunda Guerra Mundial, enfocándome en ciertos campos, ya sea las mujeres, los proletarios y demás. Y yo pues me enfocaré un poco en lo que fueron las primeras invasiones y también complementando un poco también la Guerra del Pacífico. de igual manera vamos a hablar un poco sobre los primeros años, haciendo mención más específica sobre qué fueron esos primeros años de Hitler antes de ser aquel personaje como lo conocemos hoy en día. De igual manera, todo esto está sustentado bibliográficamente en el libro, pues en la colección de libros El Tercer Reich. Exactamente, y del cual nos hemos basado la mayoría para realizar estos videos. Entonces vamos a comenzar con un poco de lo que es la Guerra del Pacífico. La guerra entre Estados Unidos y Japón data desde mucho antes, y tenemos que tener en cuenta que el que cuenta la historia es el que ganó, supuestamente, y cada quien cuenta su historia dependiendo de su punto de vista, beneficiándolo así de esta manera. Si nos ponemos a investigar en fuentes bibliográficas, es decir, en libros, páginas de internet, artículos de revista, documentales, etc., podemos observar que dicen lo siguiente: Estados Unidos dice que simplemente reaccionó ante un ataque que Japón le hizo a él, mientras que Japón nos habla que era justo y necesario llevar a cabo dichos procesos, pero ellos lo justifican por el hecho de que Japón ya tenía, por así decirlo, una guerra casada hace muchos años, en el año, fue en 1904. Dicha guerra tiene estos antecedentes. Primero que todo, Japón se había aislado de todos los demás países del de los continentes. Ellos querían estar solos porque tenían miedo de que las políticas religiosas y todos estos fanáticos entraran a su país y dañaran su orden. Cuando me refiero a dañar su orden es que, como se saben, ellos tenían una religión súper rígida, Budista y sintoísta, pero realmente tenía otro nombre, el cual les voy a explicar más adelante. Entonces, ellos se cerraron totalmente, a lo que obviamente Estados Unidos no estuvo de acuerdo, por lo que ellos hicieron unos tratados que fueron denominados posteriormente los tratados desiguales. Es decir, ellos obligaron a Japón a abrirse al resto del mundo para que pudieran haber más dinámicas de comercio. Esto obviamente le disgustó a los japoneses y desde ahí empezó una, por así decirlo, una guerra casada desde el inicio. Entonces, lo que sucede en las guerras del Pacífico se inicia fue el 7 de diciembre de 1940 en Pearl Harbor, cuando los soldados japoneses, mejor denominados soldados kamikaze, esto significa que eran soldados se suicidaban porque era un viaje demasiado largo desde Japón a las islas de Hawái, no había suficiente combustible para regresar, por lo que su honor y su disciplina y todos los valores con los que todos los valores que tiene Japón les dictaba que ellos mejor estrellaban su aeronave con un objetivo militar y no se podían rendir. ¿Por qué? Porque si ellos regresaban vivos, eso significaba un deshonor para toda su familia. Significaba que ellos no murieron por su patria. Entonces todo esto comienza con este día. Al 8 de diciembre, Roosevelt le declara la guerra oficialmente a Japón. Entonces, la relación que esto tiene en sí con la Alemania nazi. Pues Japón era uno de los aliados del alemán y
Mientras que los alemanes e italianos conquistaban Europa, Japón se estaba encargando de conquistar parte de Asia y Oceanía. Entonces hizo grandes conquistas en lo que fue China, las Islas Salomón, ya en el Pacífico. Se le metió, invadió territorio estadounidense, que era en el momento Filipinas, y también eso es otro motivo de la guerra entre Estados Unidos y Japón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya para 1942, que Estados Unidos entra pues, a la guerra, ya Japón tenía todos esos territorios conquistados y pues la batalla se veía perdida por parte de los aliados, que estaban intentando resguardarse más que volver a meter a los alemanes en Alemania. Entonces, como les quedé viendo hace un momento, la religión que realmente practicaban los japoneses en ese momento es la denominada el sintoísmo. Budista y sintoísta. Pero realmente tenía otro nombre, el cual les voy a explicar más adelante. Denominada el sintoísmo. Budista y sintoísta. Hoy en día esta religión no es vigente en Japón porque puesto que ya, es decir, sí es vigente, pero no al nivel que lo fue durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya se denomina como un fanatismo extremo el hecho de yo tener que morir simplemente por el honor. Y el hecho de no hacerlo representaría un total deshonor para la familia. Entonces, el alto concepto que Japón tenía de sí mismo, su espíritu japonés, como ellos mismos lo denominaban, hizo que la resistencia ante las fuerzas occidentales fuese mucho mayor, teniendo en cuenta que ellos en un principio no tenían un gran armamento como sí lo tuvo Estados Unidos y como lo fue todo el acorazado de Pearl Harbor, que no obstante Japón logró hundir en tan solo unas horas de un 7 de diciembre. Algo que para rescatar es que Estados Unidos, aquí hay varias teorías, se dice que se hizo a la vista gorda, que no quiso ver o que simplemente realmente no fueron, o sea, no detectaron en las comunicaciones que ellos tenían interceptados de Japón el ataque a Pearl Harbor. Obviamente también hay teorías que dicen que esto nunca sucedió, que Pearl Harbor es un invento, que fue la excusa perfecta para que Estados Unidos se metieran a la guerra, pero obviamente no tenemos fuentes bibliográficas para sustentar esto. Entonces solo te estamos contando un poquito sobre lo que dicen. El caso es que lo que es oficial es que no fueron capaces de rastrear las conversaciones que decían que esto iba a suceder. El mismo 7 de diciembre de Estados Unidos llega un comunicado que dice ataque a Japón considerado a Pearl Harbor considerado inminente, pero ya había sucedido, no había nada que hacer. Exacto. Que a Washington, a Hawái, pues hay un tramo muy largo y por eso es que el comunicado no llegó a tiempo, sino que creo que llegó 2 horas después. Exacto. Entonces, todo se basa en cierta parte a ese sentimiento de nacionalidad tan arraigado, ¿sí? Tan arraigado que tenían los japoneses al realizar este ataque a Pearl Harbor. Si bien es cierto que el ataque a Pearl Harbor es el más conocido y el que dio pie para muchas otras, hubieron muchos después de este en las diferentes islas del Pacífico. Por ejemplo, la batalla de Iwo Jima, en la que se compara el día de Normandía, de las playas de... Bueno, entonces en las playas de Iwo Jima hubo también una masacre, por así decirlo, en tanto el desembarco y el recibimiento que tenían las tropas japonesas para los estadounidenses, que fue sobre todo un engaño, ya que estas se escondieron en la montaña y no los recibieron como los alemanes en la playa, porque aunque hicieron trincheras, luego un general dijo que mejor hicieran túneles en las montañas porque así podían tener la ventaja de la altura y de la sorpresa. Otra batalla también considerable es la batalla del mar de Filipinas. En esta los nipones japoneses sufrieron muchísimas pérdidas y fue así como indiscutiblemente Japón, a pesar de tener su espíritu de disciplina, de honor ante todo, fue perdiendo fuerza ante el gran marco que era Estados Unidos. Ahora nos retiramos de Asia y Oceanía para volver a Europa. Estos acontecimientos de Japón y Estados Unidos fueron ya más adelante del transcurso de la guerra, como en 1942, y la guerra empieza en 1939. ¿Cómo?
Entonces, con esta guerra rápida, lo que primero hizo Alemania fue invadir Polonia, luego Dinamarca y Noruega. Allí empezaron a hacer investigaciones sobre bombas nucleares, pero pues por el transcurrir de la guerra los recursos fueron dirigidos hacia otras partes, sobre todo a la conquista ya de el norte de África y de Francia, en donde empezaron a dominar gran parte de Europa ya, y donde los aliados no podían entrar debido a que por España estaba la dictadura de Franco y en el Mediterráneo pues ya estaban las costas italianas y francesas que estaban dominadas por los alemanes, igual que Grecia y los Balcanes, y pues en el norte de África también estaban dominando los alemanes. Ya posterior a eso es que empieza la guerra se unen a la guerra Estados Unidos y empieza a luchar fuertemente contra Japón, el cual no había tenido ningún adversario así fuerte hasta ese momento. Entonces, vamos a seguir con... Primero me surge un interrogante. Cuéntanos, Ángel. ¿Quién fue Hitler antes ¿Quién fue Hitler? de llegar al poder? ¿Quién fue? Respondo yo. Dale, tú eres el elegido. Un hijo de un austriaco que trató de entrar a Bellas Artes, pero no lo aceptaron, que participó en la Primera Guerra Mundial, fue herido por gas mostaza, llevado a un médico, allí empezó a planear en un diario su venganza, después de la derrota de Prusia, que posteriormente se convirtió en Alemania, y en el 1923 fue encanado, para posteriormente 13 meses después ser liberado, y a eso de 1930-1932 es que Hitler ya empieza a subir en los altos mandos del partido nazi. Ya el resto es historia, como dicen por ahí. Entonces, centrémonos en una pequeña parte de lo que dijo nuestro querido compañero Pérez. Hitler fue encarcelado en 1923. Fue encarcelado por unas publicaciones hechas en el periódico Pusher. Por dichas publicaciones, allí duró 13 meses. Cuando salió de la cárcel, dijo la siguiente frase, que hasta ese momento el movimiento nacionalsocialista había sido totalmente ilegal, por lo que se dio cuenta que esto no iba a llevarlos a ningún lugar. Por el contrario, esto era sinónimo de más guerra, encarcelamiento, que él quería hacer las cosas de la manera más correcta posible para así poder conquistar toda Europa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él dijo, yo me voy a ganar el pueblo a través del voto, a través de la democracia, etc. Entonces, Hitler empieza con este pensamiento, y es desde ese día, desde 1924, después de salir de prisión, que dice su discurso, que dura aproximadamente 2 horas, discurso en el que obviamente él rechaza todo el movimiento del marxismo y dice que con la nueva ideología que él está pensando implementar, toda Europa va a cambiar de mentalidad. Fue tanto el discurso, causó tanto en las personas, que desde ese día se le comenzó a decir Führer en público. Antes se le decía en privado y era algo muy cerrado. Desde ese día se le comienza a decir así para todo el mundo. Bueno, ahora que ya sabemos un poco de quién fue este ilustre personaje, vamos a proceder a hablar de lo que fue todos los avances tecnológicos y digamos una especie de revolución en cuanto a la industria en la Segunda Guerra Mundial. Y no solo en la primera, también, no solo en la segunda, también luego en la primera. Toda Europa empezó un proceso de tecnificación, por así decirlo, preparándose para la guerra. Ya que no querían cometer el mismo error que cometieron en la primera Guerra Mundial, que era el de no haber planificado la guerra y por tanto dio muchos recursos en poder financiar la primera. Ya con la segunda estuvieron un poco más precavidos y obviamente Alemania no fue la excepción. Se planificó todo muy bien, empezó a meterle la mano a las microeconomías que habían ahí con la finalidad de potenciar la economía, pero a su vez que este fuera una misma arma para la guerra. Pues el simple hecho de meterle la mano a todas esas microeconomías tenía un propósito, el fin de poder estar bien financiados, bien preparados para esa guerra, es decir, en pocas palabras, era una misma arma. Bueno, esto fue lo que sucedió. Inglaterra, para hablar como un proceso tecnológico muy importante para la época, la que Alemania tenía una máquina codificadora que se llamaba Enigma. La desarrollaron con la finalidad de encriptar o
cifrar los mensajes que se enviaban a las diferentes tropas o bases que estuvieran por ahí regadas. A raíz de eso, pues, eso fue uno de los ejes importantes para que Alemania avanzara tan rápido y estuviera destrozando ciudades por vista y siniestra. A raíz de esto, Reino Unido junto con otros países deciden crear un proyecto a fin de detener esto. De ahí se crea la primera máquina o como un prototipo de lo que serían hoy en día los computadores, llamado Christian, que la desarrolló un matemático y físico que se llamó Alan Turing. Esto utilizando como referencia de la misma máquina Enigma, sí. Y para con esto poder descifrar los mensajes, lo cual se logró como en el 1944, pero eso se utilizó de una manera muy precavida, ¿no? De una manera muy precavida porque no tenían que darse cuenta los alemanes de que ya podían cifrar sus mensajes, o sea, saber qué decían, lo que estaban mandando, por lo que según el mensaje que decía se va a hacer un bombardeo a tal instalación, entonces medían la probabilidad de riesgo de que los alemanes pudieran pensar que fue un espía y no que se cifró el mensaje, así durante el resto de la guerra. Y así para evitar que los mismos alemanes cambiaran el código base que ellos ya habían tomado de referencia para interceptar sus mensajes. Exacto. Entonces esto fue algo muy importante que pues a la final pudo contrarrestar la guerra y que Alemania perdiera. Otro proceso que me parece muy interesante que nos parece muy interesante es el papel no solo de la mujer sino de otros como las minorías por así decirlo. Entonces esos grupos ayudaron mucho a ese proceso de tecnificación de revolución que estaba sufriendo Europa por la Segunda Guerra Mundial, por el simple hecho de que las personas que antes trabajaban en las fábricas en su gran mayoría eran hombres que se vieron forzados a ir a la guerra, a defender su patria, bueno, y demás. Entonces la pregunta era quién se iba a hacer cargo de las empresas, quién iba a trabajar en las empresas. Y ahí surge el papel de la mujer, pues fue ella quien se encargó de mantener a flote toda esta industria y de lo que hizo el hombre, de chuparse unas largas jornadas laborales con un sueldo muy escaso. Y así hubieron niños, hasta niños se vieron involucrados en esto, pues a fin de... Hubo niños involucrados en eso, a fin pues de poder aportar algo a su país y a la vez de sobrevivir obviamente a la guerra. Es más, otra táctica que se hacía para poder seguir financiando la guerra eran los bonos de guerra, los cuales los actores de cine, los cantantes o héroes de guerra volvían a sus países y empezaban a hacer propaganda para que los ricos empezaran a dar dinero para poder seguir financiando los transportes, el combustible, las balas, las armas, que las fábricas de estas siguieran en funcionamiento. Sí, los alimentos, todo. Entonces, mis queridas personas, esto es todo por este video. Espero les haya gustado mucho, espero hayan aprendido demasiado. Si no es así, acá en el cajoncito de abajo va a haber una pequeña descripción de todo lo que hablamos. Donde va a estar la bibliografía. Exacto, más pues que las todo. Referencias. Ya pueden ser documentales, películas que den ayuda, libros. Entonces, aquí abajo les vamos a dejar todo eso por si tienen alguna duda, por si el profe tiene alguna duda. Y espero se suscriban, le den muchos likes, apoyen a los estudiantes haciendo el trabajo final. No, dedito para arriba, que apoyen a los estudiantes. Eso, movimiento estudiantil aquí, nuestro final de historia. Y si les gustó mucho, cosa que sería increíble, suscríbanse. Y si no, también. Exacto. Porfa, denos amor. Chao.